Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que el Todopoderoso les llene de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos la ley como educadora y es la lección número 3. Pero antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Jehová, por esta hermosa mañana. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la ley de Dios, que es el carácter tuyo. Ayúdanos, oh Señor, a cumplirla por fe y también, Señor, a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pablo escribió a los de Galacia el verdadero sentido de la ley de Dios y les mostró que cada vez que se usa la palabra ley, no se usa con el mismo significado. Nada de lo que hagamos cuenta como méritos para alcanzar la salvación. Pablo lo tenía bien en claro, pero deseaba que sus hermanos en Cristo lo entendieran de la misma manera. Nunca podemos ser justos con nuestras propias obras. La ley de Dios no nos da la vida eterna, pero tampoco estaba diciendo Pablo que la ley de Dios estaba abolida. Eso hay que entenderlo muy bien. Todos somos pecadores y estamos condenados a la muerte, pero por la gracia de Cristo Jesús y la fe puesta en sus méritos, lo que Dios promete se les concede a los que creen. El propósito de la ley nunca fue dar vida a los pecadores. El verdadero propósito de la ley es mostrarnos que necesitamos de la gracia de Dios y también para mostrarnos nuestros pecados y llevarnos a los pies de Jesús, reconociendo que somos pecadores. Pero la ley también tiene una función positiva. Nos señala el camino de la vida, que solo se encuentra en Cristo Jesús. Al utilizar la ley como parte educadora, la ley, nos indica una vida de gracia, una vida de fe y también una vida de obediencia a Cristo Jesús. La ley de Dios juega un papel fundamental en la educación cristiana. Todo lo que Dios hace, lo hace porque nos ama y nos muestra su amor en todas las cosas. Mostró su amor al crearnos y también mostró su amor al redimirnos, y esa es la base de la verdadera educación. Dios estableció su ley como guía de la vida. Jesús te dice hoy: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios desea que tu corazón y tu mente le pertenezcan solo a Él. De la misma manera, Dios desea que en todo el ser, cuerpo y mente y espíritu, ha de ser restaurada la imagen de Dios. Dios también desea que en su ley que te dio, amaras a tu prójimo como a ti mismo. Es esta parte de la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el espíritu al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Servir a los demás es una gran bendición para ellos y también para nosotros. Debemos mostrar el amor abnegado, el mismo que nos mostró Dios en la cruz. Así, de esta manera, participamos de la naturaleza divina y la gran recompensa es que somos preparados para el cielo. Pero ¿cómo sabemos si realmente amamos a Dios? ¿Y cómo sabemos si verdaderamente tememos a Dios? El libro de Deuteronomio, el que escribió el profeta Moisés, da instrucciones precisas al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Leamos Deuteronomio capítulo 31, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo
varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Se invitaba a leer esta ley. La lectura reverente de la palabra de Dios es un factor estabilizador en la vida de cualquier hombre. Es bueno oír lo que el Señor dice a sus santos. Los levitas tenían instrucciones de enseñar las escrituras al pueblo. Uno de los resaltantes privilegios que recibió el pueblo judío fue la custodia de la palabra de Dios. El plan de redención, las maravillas del reino futuro, todo está registrado en su palabra. El permitir que los niños se críen sin tener conocimiento de la palabra constituye una locura. Las escrituras fueron dadas para ser leídas y para meditar en ellas. Su sabiduría debe ser la herencia de nuestros hijos. Cuando no se da a los jóvenes la debida instrucción religiosa, se está faltando a un deber elemental. Dios hizo todo lo posible para que sus leyes no quedaran en el olvido. Dios es el mejor educador porque le tiene paciencia a sus alumnos. Dios enseña, Dios repite, Dios envía profetas, Dios utiliza mensajeros para impartir su mensaje. Dios nunca se cansó de hacerlo. No desmayes, tú. Dios utilizó la palabra de Dios a lo largo de la vida para que su pueblo siguiera el camino de la verdad. Dios deseaba y desea que todas las generaciones futuras aprendieran acerca de la ley de Dios. Moisés lo describió en estos versículos que acabamos de leer. Es un proceso que hace Dios paso a paso. En primer lugar, los niños oyen la ley y luego aprenden a temer a Jehová vuestro Dios. Los niños deben y debían oír la palabra de Dios y luego aprender a temer a Dios, es decir, aprender la ley en el temor de Jehová. No es un resultado natural solamente, se adquiere estudiando diligentemente las Escrituras. El proceso de temer a Dios debe aprenderse. Moisés, como profeta de Dios, da a entender que el conocimiento y el temor de Dios son un proceso, no una relación inmediata que se adquiere de un día para otro. Además, ¿qué significa temer a Jehová? Cuando el pueblo de Dios dice que temamos a Jehová, lo primero que dice Dios es que lo amen de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El temor de Jehová tal vez se compare a la forma en que un niño ama y teme a un padre excelente, un padre que revela su amor y su cuidado. Con un padre así como este, que te demuestra su amor, Dios te demuestra mucho más de ese amor. Este padre terrenal, aunque te ama, si haces algo malo, de ello sufrirás las consecuencias de esa mala acción. Si nosotros como hijos de Dios amamos y tememos a Dios al mismo tiempo, cada vez que aprendamos más acerca de Él, más lo amamos a causa de su bondad y sin embargo, al mismo tiempo, cuando más conocemos a Dios a través de su palabra, más podemos temerle también porque podemos ver cuán justo es Dios. Y eso solamente lo aprendemos a través del proceso del estudio de la palabra de Dios. Pero cada vez que nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de lo pecaminosos e injustos que somos nosotros en comparación con nuestro Dios. Un testigo contra nosotros. A Moisés le llega una noticia desalentadora. Sabe que pronto va a morir. Él sabe cómo queda su pueblo. Él estuvo con ellos por mucho tiempo. Él sabe que el pueblo de Dios entrará a la tierra prometida de Canaán después de su muerte. Moisés también sabe que se convertirá en un pueblo rebelde al llegar a su destino tan anhelado. Pero Moisés hace preparativos en Deuteronomio
capítulo 31, versículo 14, versículo 16 y versículo 23. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Moisés sabe que su periodo de maestro se acabó. Llegó a su jubilación. Se prepara para recibir a un suplente. Los alumnos de Moisés no alcanzaron la graduación. Si los calificamos con disciplina y conducta, se portaron muy mal en el salón de clases. Si se portaron mal con Moisés presente, ¿cómo se portarían en su ausencia? Se presenta aquí un triste cuadro de la historia futura del pueblo de Dios. Ese pueblo iba a fornicar. Ya se estaban manifestando ciertas tendencias que indicaban cuál habría de ser la futura conducta de la nación. Ellos conocían bien su deber para con el verdadero Dios. La nación invalidó el pacto, es decir, violaron el pacto o el tratado que habían hecho con su Dios, porque adoraban a otros dioses. Eso significa fornicación. Al entrar en la relación del pacto, habían acordado reconocer al Señor como Dios para amar y servirle únicamente a Él. Todo lo que Dios dijo con Moisés como profeta era para que el pueblo de Dios no se desviara, y mediante la ley nos mostraría nuestra necesidad de la gracia. De igual manera, en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por medio de la fe en Jesucristo, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Algunos han preferido entender que fe de Jesús significa aquí la fe que Jesús mismo albergó, su fidelidad. La santa vida que vivió y el carácter perfecto que alcanzó, que es dado gratuitamente a los que le reciben, la fe de Jesús es la que hace posible que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin embargo, la justificación no se recibe como una recompensa por nuestra fe en Cristo, sino que la fe es el medio de apropiarse de la justificación. Cuando el creyente en Jesús, con amor y gratitud, se entrega sin reserva a la misericordia y a la voluntad de Dios, la rectitud de la justificación le es imputada, y a medida que continúa diariamente experimentando esta confianza, entrega y comunión, aumenta su fe, capacitándolo para recibir más y más de la justicia impartida o la santificación. La fe es, por así decirlo, la mano que el pecador extiende para recibir el don gratuito de la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a darnos este don, no como una recompensa por algo que hayamos hecho, sino sencillamente por su infinito amor. De nosotros depende que recibamos el don, y es recibido por fe. Además, esa recompensa es para todos. Tanto gentiles como judíos están incluidos en el mismo método de salvación. La razón
para que no se haga diferencia, es porque no hay diferencia en la necesidad de ambos. De esta manera entendemos que la ley es un testigo contra nosotros. En el pasado, Dios ordena a Moisés que dejara un cántico. Al cantar ese cántico, recordarían y aprenderían que Dios los estaba instruyendo. De igual manera, Dios hoy nos deja como su testigo la santa ley, para que al mirarla a ella, miremos a Cristo Jesús y nos aferremos más de su gracia. La ley siempre va a estar allí para mostrar tu condición espiritual delante de Dios. Todos queremos bendiciones, todos queremos ser prosperados. Las personas desean bendiciones con el mínimo de esfuerzo. Leamos Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea muy valiente para que haga conforme a toda la ley que envió mi siervo Moisés. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que emprendas, todas las cosas que hagas, te salgan bien. La clave del éxito estaba en la obediencia, pero hoy la gente no lo ve de esta manera. Pero los que leemos la palabra de Dios sabemos que la bendición de Jehová es la que enriquece. El mundo moderno cree que el éxito depende hoy de la innovación, la creatividad y el trabajar duro. Muchas personas alcanzan el éxito asumiendo riesgos, y cuando lo alcanzan dicen que alcanzaron todo lo que tienen por el talento que poseían. Veamos lo que necesita el hombre para alcanzar el éxito. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 5, y a la letra dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Leamos también Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, y a la letra dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aunque sabemos que no somos salvos por obedecer la ley de Dios, somos llamados a obedecer la ley de Dios, porque desobedecer la ley de Dios no es otra cosa que cometer pecado, y el resultado de cometer pecado es dolor, sufrimiento y la muerte eterna. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 28, encontramos que el pueblo de Dios prosperaría si guardaba diligentemente sus mandamientos, aunque también necesitaba la gracia. Lo mismo aplica para nosotros hoy. La base de la educación cristiana son sus principios y sobre todo la ley de Dios, que ese es su carácter, el cual es un componente central para vivir por fe y confiar en la gracia divina. Dios te invita en esta mañana a que obedezcas su ley, de lo contrario, te tocará enfrentar las consecuencias del pecado. Dios no ha dejado su santa ley para que andes en el afán, tampoco para que luches queriendo guardar la ley por tu propia cuenta. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios, como la que vimos en la lección que acabamos de aprender, al notar que muchas personas fueron prosperadas por guardar la ley de Dios. Si miramos a Josué al entrar a la tierra prometida, prosperó porque acató todos los preceptos divinos y también fue un buen maestro del pueblo de Israel. Si miramos a lo largo de toda la Escritura,
el Señor le dijo a la nación de Israel que si obedecían la ley, prosperarían. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías fue prosperado. La rectitud, justicia e integridad fueron la mejor garantía de prosperidad. Ezequías fue fiel a Dios y justo con su pueblo. Como resultado prosperó y la nación prosperó con él. Donde quiera que vayas a estudiar, a cualquier institución humana o divina, debemos tener muy en cuenta la obediencia. Cada institución tiene sus normas, pero lamentablemente vamos a notar que en cualquier escuela, por muy buen maestro que seas, vas a tener alumnos desobedientes y también obedientes. Solo sabemos que algo está mal porque hay una ley que nos muestra que vivimos en un mundo lleno de pecado y también de pecadores en potencia, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde hay un gran conflicto entre el bien y el mal, donde todos nosotros estamos involucrados. Pero tú decides a quién seguir o a quién obedecer, o a tu Dios que te mostró tu mayor expresión de amor en la cruz del Calvario, o al enemigo de las almas que solo quiere verte derrotado. Pero te acabo de mencionar que estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, así que debes tener presente que las buenas personas y las personas que son fieles a Dios, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado. Al menos según el mundo, algunas personas prosperan, pero en la Biblia vamos a encontrar personas que fueron fieles a Dios, que fueron maltratados por el enemigo, pero aún así siguen siendo fieles a Dios. Esto también podría ser una pregunta, pero tal vez muy difícil, porque dentro de los pensamientos de Dios nunca ha querido que sus hijos sufran. Así que cuando veas a un ser humano sufriendo, que es fiel a Dios, no le eches la culpa a Dios. Tal vez detrás de sus desgracias está el enemigo de las almas, porque el salmista dijo en Salmo 84, Dios, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Indudablemente, según el mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley, no siempre prosperan. Al menos ahora perjudicamos nuestros alumnos si le decimos lo contrario. Es decir, que debes enseñarle a tus alumnos en la educación cristiana que a veces siendo fieles, muy fieles a Dios, no podemos alcanzar la prosperidad. Pero recordemos que la prosperidad que necesitamos y la que realmente vale la pena es la prosperidad celestial. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, encontramos donde Pablo hace una descripción de su vida espiritual. Él dice lo siguiente, que aunque era ministro de Dios, estuvo en trabajo, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte. Fue azotado 3 veces, fue azotado con varas, en camino de muchos peligros, peligros de ladrones, peligros de los mismos de la nación, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Pablo también dice que estuvo enfermo, pero lo más importante, que todo esto lo padeció por amor a Cristo. Amén. Pero lo más importante en la escuela cristiana es que tenemos un modelo. Y ese modelo se llama Jesús, nuestro mayor ejemplo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre. Y la vida perfecta que vivió Cristo Jesús lo hizo para que tu imperfección no fuera contada, sino que al poner tu fe en Jesús fuera justificado por Él. Jesús vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios para que tú pudieras alcanzar la salvación. Cristo Jesús hizo todo esto para poder ser no solo tu sustituto, sino también nuestro mayor ejemplo. Leamos Lucas
capítulo 2, versículos 51 y 52, dice la palabra de Dios: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque Jesús claramente afirmaba que no era hijo de José, se sometió respetuosamente a él, como se espera que un hijo se someta a su padre mientras permanezca bajo el techo paterno. Durante 18 años, antes de irse de su hogar, Jesús comprendió que era hijo de Dios. Sin embargo, durante esos 18 años, obedeció siempre a quienes eran sus tutores terrenales. Como hijo de Dios, podría haber considerado que no estaba sujeto a la jurisdicción paterna, pero como ejemplo para todos los jóvenes, fue obediente a sus padres humanos. Durante aquellos 18 años, Jesús fue conocido por los vecinos como el carpintero de Nazaret, y el hijo del carpintero, José, murió en algún momento de los 18 años mencionados, pues al terminar ese tiempo se habla de la carpintería que había sido de José. La última referencia bíblica indirecta a José en el relato de la vida de Cristo se halla en Lucas capítulo 2, versículo 51. En Juan capítulo 8, versículo 28 y 29, encontramos la completa obediencia de Jesús a su Padre. Leamos la palabra de Dios. Les dijo, pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A Jesús nunca lo dejó su Padre. Otra vez Jesús hace resaltar su unión con el Padre, como lo había hecho anteriormente en Juan capítulo 17, versículo 21. Siempre había cooperado con el Padre en el propósito de Dios y en el plan divino, y siempre había hecho lo que agradaba al Eterno. Nunca fue dejado solo. El Padre había testificado de su complacencia en el Hijo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo, como tú y como yo. Fijamos nuestra vida en la vida perfecta de Cristo Jesús y en su ministerio que realizó en esta tierra. Es fácil ver cómo Jesús complació a su Padre con su obediencia en todas las cosas. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cumplió la profecía y cumplió las leyes de Dios durante toda su vida, así como Dios dio a Moisés que escribiera su ley para que fuera testimonio para Israel. Cristo, cuando se encarnó, vivió una vida de testimonio para sus apóstoles, sus discípulos, para los pecadores y también para los santos. Jesús no solo es un conjunto de reglas para seguir, tenemos que seguirlo a Él como maestro, un ser humano de carne y hueso, pero que sabemos que es divino. Como maestro, el mejor modelo para seguir siempre va a ser Cristo Jesús, porque Él fue obediente a su Padre. Quien diga que tiene que eximir a los hombres de obedecer la ley de Dios, eso no es fe, es presunción. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Nuestra fe debe ir acompañada de las buenas obras. De lo contrario, sería una fe muerta. Jesús se complacía en hacer la voluntad de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 10, dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Su vida impecable demostró que es posible, con la ayuda divina, que los hombres guarden los mandamientos. Conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.